Vamos a comenzar nuestra columna Salón de los Retratos, que algunos me dicen que podría llamarse Salón de los Autorretratos, porque es ideal para que las personas con las que tenemos la fortuna de conversar en este espacio se dibujen a sí mismos prácticamente, nos cuenten lo que tienen ganas de contarnos de su vida personal, profesional, lo que deseen. Así que bueno, Salón de los Retratos o Autorretratos, como a cada uno le venga bien, le quede mejor o le parezca. Hoy vamos a tener la grata fortuna de conversar con Lidia Kopisch, que es una profesora, pianista, compositora, pero profesora argentino-germana, como ella misma se define, y así, es pianista, compositora y pedagoga, que ha obtenido innumerables títulos como profesora superior de piano en examen de tesis, profesora nacional de piano y profesora nacional de armonía y contrapunto. Es una destacada música afincada en nuestra ciudad, que ha sabido dispersar sus conocimientos, su talento musical y sus enseñanzas por donde sea. Buenas tardes, Nidia. Buenas tardes, Norberto. Muchas gracias por tu gentileza y acepto muy amablemente tu invitación, y también gracias por difundir las diferentes facetas de la cultura de nuestra sociedad. Bueno, los agradecidos somos nosotros por prestarte con tu tiempo a contarnos lo que tengas ganas de contarnos. Sé que en este momento ha pasado algunas cosas más que interesantes en tu vida profesional, si tenés ganas de que hablemos de eso. Sí, con mucho gusto. Sí, el viernes pasado presenté en el Instituto Superior de Música de la UNL mi libro en forma presencial y por Zoom, mi libro llamado De teclas y sonidos, con subtítulo Aspectos multidisciplinarios del piano en el siglo XXI. Es un libro en el que estuve trabajando casi 4 años, 3 años en el libro porque lo hice manuscrito por una eventualidad que poseo, y después se fue retrasando con las distintas transcripciones que se hicieron. Bueno, tuve muy buena respuesta de parte de los asistentes, lo cual fue muy gratificante para mí. Claro. Y bueno, hice ese libro, o sea, los últimos años estuve abocada a esto, casi exclusivamente, Uh-huh. aparte de trabajar ad honorem para el CEP, Centro de Estudios Pianísticos, con sede en España, pero armando cursos, concursos, programaciones, etcétera. Y lo otro de destacar de este año fue que fui incorporada a la FADEC, que es el Foro Argentino de Compositoras, que es una sociedad sin fines de lucro y exclusivamente formada por mujeres. Ajá. Compositoras. Así que, sí, compositoras, que cumplió sus 20 años, y dio la casualidad que el día 3 de octubre festejaron en Buenos Aires sus 20 años de trayectoria, y ahí se ejecutó una obra mía, porque la gente me conoce más como profesora o como pianista, pero no demasiado como compositora. Y bueno, yo estoy dentro de ese círculo desde este año, y se ejecutó una obra para piano, que sí, yo la he ejecutado en muchas oportunidades, que se llama Ostinato, en realidad es una tocata, y la ejecutó un pianista que en realidad ese pianista es esperancino. Ajá. Y estudió por estos lares, y
está afincado en Buenos Aires, director de orquesta y pianista, y esa obra la tocó, se llama Ostinato, y la escribí cuando yo tenía 20 años. Tiene varios años. 10 o Y 12. bueno, son muy generosos. No, pero yo tampoco tengo 80 años, No, por así que supuesto que no. me escudo. No es para tanto tampoco. Bueno, Es el temor a entonces, errarle, porque digo, y hace 30 años y no, me mataste. Entonces, eh, tiramos chiquitito el número para no equivocarnos. todos nos creemos niños en algún rincón del corazón, como se Somos dice. niños, somos niños Sí, grandes. sí, Sí. sí. Veo, Y Nidia, bueno, que así que, de acuerdo a lo que me contás, el jueves 3 de octubre, este muchacho, este pianista esperancino, tocó Ostinato, que es una tocata de tu autoría, sí, según tengo entendido, sí, en la es sala Darío, de cámara del Conservatorio Astor Piazzolla, sí, en exacto. Buenos Aires. Y Él el, está radicado en Buenos Aires y enseña en ese conservatorio y también es director de orquesta. Se trata de Darío Ingignoli, que el estaba conocido aquí. Darío Insignori, sí, por supuesto, por supuesto. Y el 4 de octubre, viernes 4 de octubre, presentaste tu El libro libro, en el exacto. Instituto Superior de Música, donde, bueno, Sí, has estado mucho tiempo allí. exacto. Sí, el tanto tiempo es que si sumo los años que entré desde niña, no sé si vos te acordás, eh, pero creo que vos sos más niño que yo, Un así poco que más niño, sí, no sé. poquito. Entonces, eh, bueno, desde que entré como niña y después hice las carreras que citaste, más la carrera completa de composición y Claro, algo de canto. Y si sí, sumo sí, los años que trabajé, estuve 62 años ininterrumpidos en el instituto. claro, sí, una vida y un poquito Sí, más. sí, sí, salí muy gratificada porque eh, tuve un reconocimiento muy cálido de parte de las autoridades de este momento, así que estoy muy agradecida porque me brindaron ese espacio y también a quien organizó esto, la profesora de piano Laura Brunetti, que ella es de Rosario, pero Ajá, enseña aquí sí, en sí. el instituto. Así que, y bueno, eso se grabó y ya se va a subir a las redes. Quizá habrás visto en las redes eh, la, la presentación Sí, sí, anterior del libro que se sí, hizo. sí, sí, lo he visto, Eh, lo he visto. y, y bueno, no sé si querés mm, que relate un poco de qué se trata el libro y después hablamos Te lo de iba mi a vida. preguntar, te iba a preguntar un poquito para que la gente sepa de qué trata, porque de teclas y sonidos, o sea, suena amplísimo. Claro, mira, se sobreentiende que sí, puede tener varias connotaciones, pero en este caso me refiero al piano. Claro. Pero para mí son muy eh, de mucha ayuda las devoluciones de la gente, los que van leyendo el libro, Ujú. porque este libro se salió ya editado en junio. Entonces, algunos me dicen, pero le debiste poner otro título porque no se circunscribe al piano, es amplio y sirve para todos los instrumentos y sirve para otros campos del saber y sirve para los músicos en general. Así que es un libro medio enciclopedia, por eso aclaré de aspectos multidisciplinarios del piano. Claro. ¿Y por qué puse en el siglo XXI? Porque, claro, la problemática, las circunstancias, la metodología, la pedagogía no es la misma que en siglos pasados. Y lamentablemente eh, se está en algunos sitios se está atrasado con respecto a la metodología y a la pedagogía musical y siguen enseñando como siglos pasados. Y hay bases, hay premisas que son inmutables y que, bueno,
quedan, pero en cuanto a lo metodológico se va cambiando eso, ¿no? Sí, totalmente. Así que Sí, disculpa. Em, yo también he ejercido la docencia unos cuantos años, cerca de 40, oficialmente, y después, una vez terminado esa parte, en forma particular también, en forma privada, ¿no? Y de la manera en que nosotros hemos estudiado música, ya casi no se estudia hoy. Es como vos decís, hay premisas que están clavadas ahí, son fundamentales. Pero hay muchas otras cosas, o sea, con la modernidad o este tema de Internet y de las redes, ha traído muchas cosas que facilitan la tarea tanto del docente como la del estudiante. A mí me parece que todavía se está buscando, porque por ejemplo ahora se habla de la inteligencia artificial, que no sabemos bien qué es y cómo utilizarla, y sale uno a decir, no, con la inteligencia artificial se van a quedar sin trabajo, muchos millones de personas van a morir. O sea, todavía no, están como sembrando el terror con cada avance nuevo, y por lo menos creo que en este punto en la música hay muchas cosas que pueden colaborar muchísimo con el estudiante y con el docente. Sí, yo justamente en algún capítulo cito la modernidad y los medios tecnológicos. Ese es un subtítulo de un capítulo. Uh-huh. Que se puede, antes se escuchaba algún disco de pasta, y bueno, fuimos avanzando con eso, y bueno, y ahora tenemos internet, pero bueno, sí, el pero lo dejo para después. Dale. Primero, digo lo positivo. No voy a explicar lo obvio, que es que uno abre el teléfono y puede escuchar a cualquier grande del mundo, y puede usarlo como medio, como dijiste, como medio pedagógico, porque bueno, yo siempre tuve como modalidad de escuchar, o sea, tener mi propia versión, pero ahí sabes muy bien que eso es para todos los instrumentos y para la orquesta y para la música en general, que hay estilos con premisas que son así inamovibles, y son claro. inamovibles, exactamente. Entonces hay que ver fulanito famoso cómo enfoca esto, el otro como lo otro, y entonces uno, teniendo distintas versiones, se puede ir retroalimentando, pero también es muy bueno para los alumnos cuando uno les indica algo, bueno, tomen como referencia tal ejemplo, y entonces pueden escuchar. Pero lo otro que vos algo dijiste, que todavía no se sabe cómo, para qué lado va la inteligencia artificial. Yo me hice perdón, Sí. me, perdón, me hice el planteo muchas veces, y nadie puede tocar hasta ahora, va a poder tocar por nadie, porque ser intérprete es algo muy especial, ¿no? Y que conlleva eh, espiritualidad, sensibilidad, muchos aspectos. Así que bueno, eso está por verse. Pero lo otro que quería decirte, que también se presta a mucha confusión, porque como hay libertad de expresión, muchos dan clases, ¿no? Y confunden vos habrás visto en lo tuyo, que bueno, más se dan los pianistas, yo he visto más en los pianistas, Es que que son mucha muchos, gente son muchos. pero diserta conceptos totalmente equivocados, y así confunden a la gente. Y están el otro tipo de gente, que también yo lo dejo fundamentado en mi libro, que son autodidactas, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Que tocan el piano de oído, y no conocen el mínimo signo musical, y entonces eh, empiezan a preguntar, ¿con qué libro empiezo? ¿Con este o con el otro? Eh, eh, ¿Cuál es la dominante?
he visto eso. ¿Cuál es la dominante de tal escala, de tal tonalidad? Y bueno, preguntas muy elementales. Y eso se presta a que todo el mundo le diga cosas distintas, ¿no? Sobre todo en cuanto a metodología. Yo, el haber estado en Alemania en las clases de metodología del piano, me abrió muchísimo el panorama porque ellos se manejan de otra manera completamente distinta. Por eso mi libro también apunta a lo global, no solamente a circunstancias, eh, porque hay algo de autobiográfico, pero no solamente eh, a este país, que obviamente en la educación hay musical y en la otra también, pero hay muchas carencias y muchas desactualizaciones por ahí. Entonces, me trato de así hacer la cuestión global en el libro, y yo me remito mucho a lo que viví en Alemania en la clase de metodología del piano, Claro. porque muchos tocan, y vos me vas a entender perfectamente porque sos instrumentista y sabés que sin técnica no se puede tocar. Y muchos los hacen tocar a los niños como venga, entonces después es tan difícil, porque queda grabado en el cerebro la gestualidad, sacar esos errores. Y eso leí la otra vez que Barenboim lo había puesto, yo siempre lo digo, pero leí que Barenboim lo había puesto en su libro, que claro, es el doble de trabajo. Es preferible empezar con alguien desde cero, ¿no? Que Sí, sí. estar con alguien que hace todo. Porque algunos dicen, yo los dejo que tocan libremente. Claro, ese libremente quiere decir que están sustituyendo un gesto básico y primordial es como que vos dejaras que pasen el arco por cualquier lado, como venga, Claro, claro. y bueno, y acá pasa exactamente lo mismo. Y bueno, y Internet se presta para muchas confusiones y para que muchos disertantes que no tienen nivel expresen y se expresen lamentablemente para confusión. Bueno, Están mira, hay de todo tipo sí. de. Yo quisiera hacer un punto con dos observaciones. Una es, en la época que yo estudié, teníamos un maestro. Yo tenía mi maestro, sí, y era lo que él me decía. O sea, uno puede buscar, tamizar, y recae en un maestro en el que confía. Que lo que me está diciendo, tiene una escuela, tiene su técnica y va a ser el traspaso de lo que él sabe a mi persona, o yo como maestro a mis alumnos. Y yo seguía a ese maestro. Después puede ser que esté 3 años, 5 años, lo que sea, pero es ese maestro. Y después podía cambiar, pero siempre siguiendo una persona. Y en cambio yo hoy veo que los chicos vamos a suponer que están cursando la carrera en algún organismo oficial o privado, como sea, pero aparte toman clase con uno, toman clase con otro, toman clase con otro, y van haciendo, creo que, un engendro con lo que están estudiando. Y creo que yo seguiría con la posición del maestro, y aquí combino eso con el otro punto, que es todo lo que tenemos a nuestro alcance. Como vos dijiste, nosotros teníamos que recurrir a un disco de pasta o de vinilo, y muchas veces conseguir una partitura era extremadamente difícil, conseguir una versión, no sé, yo cuando tuve la primera versión que escuché del concierto de Dieter, tan tocado en el contrabajo, ¿no? Para mí fue emocionante. Hoy creo que tengo 82 versiones en mi casa. Entonces uno... Sí. Y entonces ahí también está la tarea del maestro, de estos medios que tenemos tecnológicos, de aconsejar al alumno por dónde ir. Sí. Porque por lo menos en nuestro contrabajo pasa que hay intérpretes que han superado todo lo que se puede hacer con el contrabajo y tocan lo que quieren como quieren. Y para un chico que está en su fase de estudio, eso no es ejemplo, me parece, en mi modesto entender. Porque eso es una vez que superaste toda la barrera de la técnica y de la interpretación, y ya es como que, bueno, me aburrí de escuchar esto así, ahora yo voy a hacer una versión distinta de esto. Yo creo que hay que enseñar una versión lo más parecida que sea posible a lo que el compositor quiso decir. A partir de ahí,
Bueno, veremos. No sé si vos respaldás esto o qué opinás. No, sí, bueno, me dijiste tantas cosas juntas que las debía anotar para no olvidarme, pero voy punto por punto. Sí, mucho de lo que dijiste está en mi libro. Eh, mm, Nosotros, yo justamente tengo un capítulo dedicado a lo que es un maestro y después a mis maestros. Y justamente una de las devoluciones que recibí de mi presentación fue de un gran pianista argentino radicado en Europa, en Alemania, que me dijo, que estuvo en el Zoom y me dijo, hiciste muy bien en acordarte de los maestros, porque de cada uno, y me dijo, después de cierto nivel, uno va acoplando, yo acoplé de este maestro esto, del otro lo otro y del otro lo otro. Hay niveles, pero tiene que haber una base sustentable. Yo no Claro, estoy claro. estoy de acuerdo con lo que vos decís y lo está escrito en mi libro, porque hay una confusión al respecto, que no se puede ir con otro maestro y que además tenga eh, otra concepción diferente, porque la persona se termina confundiendo. Y hay profesores que se manejan de esa manera. Ellos enseñan y bueno, vas a Buenos Aires con tal, pero ¿cómo que vas a Buenos Aires con tal? Yo fui a Buenos Aires a perfeccionarme después que recibí de mi maestro, aunque acá venía el maestro La Vía, que era de Buenos Aires, y sabés que al Instituto de Música han venido, es decir, fue fundado por los grandes músicos de la época. Ginastera, Guastavino fue el primer director, eh, Gilard, y todos esos Claro, fundaron sí, el sí, sí. Instituto de Música. Pero después eso se fue decantando. Entonces, cuando terminé, entonces fui a Buenos Aires y me perfeccioné. Pero eso de decirle, bueno, trabajas conmigo, pero que vas con otro, o que al alumno se le ocurra, Claro, ¿verdad? no. Porque, como bien dijiste, hay quienes prueban con uno, este no me gusta, después con el otro. Es como una falta de respeto, lo veo yo, o de claridad con referente a lo que es la pedagogía. Porque uno, eso justamente, a ver si yo encuentro alguna frase en mi libro, te la leo, Mm. porque es más o menos lo que vos dijiste. Exactamente, yo por las dudas dejé mi libro aquí a mano, Ajá. por si se da la cuestión. Eh, Mira, en la introducción de mis maestros yo puse, deseo desde lo íntimo de mi corazón brindar un fiel homenaje y expresar mi gratitud a quienes se prodigaron con lo mejor de sí mismos, de acuerdo a sus posibilidades. De igual manera, hago extensivo el mismo sentir no solo a los pianistas, sino también a quienes intervinieron en otras disciplinas musicales, estableciendo aportes significativos en mi vida. Si algún nombre he quedado excluido, bueno, etcétera. Pero se entrelazan aspectos musicales y humanos de cada uno de ellos, aunque en ciertos casos el periodo de trabajo haya sido corto. He tenido la gracia de haber sido discípula de grandes músicos y extraordinarios seres humanos. Entonces, eso implica, como vos dijiste, un respeto y yo lo he escrito en otra parte, de que uno hacía lo que el maestro le pedía porque estaba convencido Claro, de que el claro. maestro Confiaba. tenía un nivel. Claro, y ahora se autonivelan con el maestro e incluso hay casos, que también eso está escrito, de gente que no quiere que se le corrija, a vos te habrá pasado también, y que dicen, no, 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 yo lo hice bien. Entonces le digo, no, hay notas erróneas. Dice, pero escuche, y tocaba la mano derecha. ¿No ve no ve usted que esto sale bien? Porque encima discuten. Le digo, pero es que tocando la nota equivocada con la mano izquierda, entonces tampoco tienen oído. Pero yo estos problemas lo he visto en otros países, no únicamente en la Argentina, Claro. no únicamente en la Argentina. Eh, y bueno, yo creo que ya te contesté todo lo que vos me planteaste, me parece. Eh, Sí, no, yo Puse que hice una referencia a las posibilidades que tenemos hoy de acceder a innumerables versiones de la misma obra, de orientar al alumno sobre, o sea,
escuchá lo que quieras, pero llevarlo a las que para mí, yo por lo menos pienso así, las que más se aproximan a lo que el compositor quiso escribir, o lo que creo que quiso escribir. Porque yo te decía que hay intérpretes que se pasan de vuelta y tocan hermosamente, maravilloso, pero un poco alejado de el original, cosa que me parece que no es bueno para quien está estudiando, para quien está transitando los primeros pasos del estudio. Mira, claro, porque a ver, si no tienen los elementos elementales o básicos, no van a tocar con la velocidad de un grande del mundo. Eso es un imposible. Yo lo que hago, sí, le muestro de los grandes del mundo ciertos pasajes, Claro. de técnica básica o de cuestiones musicales básicas que se pueden tomar como ejemplo, complementando con lo que uno enseña. Porque a veces, como vos lo dijiste de otra manera, pero es así, se ha perdido un poco el respeto por el maestro y la confianza por el maestro. Entonces, yo, como te dije antes, he visto grandes cuestionamientos en otros países a maestros de fama internacional, claro, discutiéndole que porque como la alumna era polaca, entonces valía lo que ella decía, no lo que decía el maestro, que tiene una trayectoria de todo el mundo. Y no es así. Entonces, si se muestra, bueno, tal pasaje es así por una cuestión ya sea interpretativa o o técnica, porque sin técnica, vuelvo a repetir, sin técnica depurada o bien hecha, no se puede tocar. Y muchos confunden a los alumnos diciendo, bueno, toca así, no importa la técnica, y bueno, no va por ahí. También están los que se extralimitan y se enfatizan con la técnica y no van al aspecto musical. Por eso mi libro tiene 17 capítulos con prefacio, consideraciones generales y también un epílogo, donde están todos los múltiples aspectos que se pueden, por eso el subtítulo dice aspectos multidisciplinarios, porque son muchos, y a veces se tienen en cuenta unos, se subestiman otros, y no, la cosa tiene que ser progresiva. No se le puede, no. Hay otra cuestión es, por ejemplo, que se les pide mucho obras que están fuera del alcance de los alumnos cuando recién empiezan. Entonces, esos alumnos se sienten frustrados. Yo he recibido muchos alumnos que dicen no puedo. No, yo les digo, el no puedo para mí no existe. Se puede todo con paciencia, con disciplina, y una de las cuestiones que yo veo en esta generación es que muchos carecen de paciencia y de disciplina porque la cuestión social fue cambiando y bueno, van hacia otro lado. Exactamente. Y bueno, entonces hay que se tiene talento, pero si no hay disciplina, el talento no sirve. Entonces tiene que haber un orden, como vos bien decís, un orden con respecto a la actitud hacia el maestro, un orden con respecto a la organización personal, al cronograma de estudio, a muchos aspectos. Por eso yo tengo un capítulo de técnica, otro de cómo enfocar una obra. Estoy diciendo los títulos en general, después un subtema. Así que, bueno, además mi libro tiene QR, entonces ahí hay ejecuciones de algunos de mis maestros. Uh-huh. Hay otros QR, son de disertaciones o reportajes que me han hecho respecto a lo que yo opino de quienes fueron mis maestros principales. Otros hay obras mías, ejecuciones mías con orquesta, que tal vez estés tocando vos en alguna, porque posible, en esa época estaba, y tengo tanto con la orquesta de Entre Ríos como con la de Santa Fe. Y entonces
bueno, hay un apartado al final donde hay grabaciones mías con composiciones mías y con ejecuciones mías. Sí, ahí, Pero ahí Nidia, queda demostrado cómo el avance tecnológico es un aporte, porque vos estás mencionando los QR, que hace 2 años atrás no existían, o 5, y hoy cómo podés auxiliar un escrito así, un libro, con todas estas técnicas que vos, teniendo el libro, podés acceder a escuchar lo que te están contando, o a ver, o escuchar una entrevista, o escuchar un concierto, o escuchar una obra que hace muy poquito tiempo atrás era un sueño eso, y posiblemente se pensaba que era imposible. Sí, eso es un aporte. Yo no sé si hay otros libros, capaz que estoy pecando, no sé, pero me tiraron la idea y me pareció muy buena. Y eso va porque hay ciertos aspectos que yo quería que se entendiesen bien. Entonces, por eso en algunos doy ejemplos también Claro, sí, sí. de cursos que he dado, de cursos de otros, incluso además de los QR. Cuando hablo de mis maestros, analizo algunas obras principales que estudié con ellos y pongo sus indicaciones. Entonces, Claro. este libro sirve tanto para gente principiante, porque también dedico capítulo a los niños, cómo iniciar un niño, qué metodología usar en el siglo XX, y después para la gente, para algunos será muy elemental y para otros será muy, este, muy alto el nivel, pero abarca todos los aspectos, tanto niños, jóvenes, adultos, estudiantes, profesionales, el que quiere, bueno, imbuirse de distintas cuestiones, aquí están. Y no solamente con los QR, sino que yo estuve pensando, y algo fundamental, habrás visto que yo no puse un piano ni teclas Sí. en la portada, Sí, porque, va más allá. bueno, eso hay un montón. Ahora estamos en otra etapa. Entonces puse un dibujo y bueno, yo esto lo hice con el apoyo de mi familia, entre todos, el que no copió una parte, copió la otra. Y bueno, también hay en los QR, hay algo con mi hijo, una obra mía, con mi hijo que es El chelista. chelista, sí. Pero hay otro que es artista plástico. Entonces, tenía dibujos de él aquí, más que todo es dibujante, siempre nació con el lápiz en la mano y siempre siguió con eso. Entonces vi ese dibujo que habrás visto y yo digo, pero esto ilustra mi libro justo, porque hay un aspecto cósmico, hay una muchos aspectos. Y bueno, fíjate que tiene pajaritos, por eso yo en la primera página pone viajemos, soñemos, volemos, y encontré unos diseñadores excepcionales, que puedo decir quiénes son, Sí, cómo no. Alejandro Gariglio y Alina Gil. Y bueno, y entonces ellos tomaron ese dibujo y lo diseñaron, una parte en la portada, otra en la Contratapa. contraportada, y también en las solapas. Y dentro del libro también hay dibujos, está el dibujo completo y otros dibujos, no muchos, unos 3 más, que ilustran otros capítulos, ¿no? Porque yo vi que el concepto era distinto y bueno, yo he puesto, por ejemplo, que esos dibujos simbolizan global y metafóricamente el contenido multidisciplinario del trabajo y su interrelación cósmica. La idea de expansión hacia el cielo y en diversas direcciones señala el alcance artístico y el concepto de superación. Y también hay dibujos en la página El Maestro y en Mis Maestros. O sea que es un libro con otra dirección que no es la dirección
tradicional, más adaptada, como vos dijiste, y con los QR y con esto otro, a este siglo, al siglo XXI. Por eso dice multidisciplinarios del piano en el siglo XXI. Entonces no podía poner ilustraciones de otros siglos, ¿no? Claro, claro. Eso es lo que yo pienso. También, bueno, hago alusiones hablando de otra cosa, a ejemplos de grandes famosos del piano, como haber puesto frases de Mozart, Liszt, etcétera, y después de pianistas del siglo XX como Arrau, Horowitz, etcétera, Alicia de la Rocha. También hablo de repertorio, entonces aconsejo, uniendo justamente con lo que vos dijiste, qué obras se pueden escuchar, pero de qué compositores, de qué intérpretes, porque no todos brillan nadie puede brillar en todos los estilos. Algunos claro. Si bien se abarca, les queda mejor. Es tan extenso el repertorio pianístico, sí. Pero siempre hay alguno que se destaca en tal o cual estilo. Entonces eso también se aconseja dentro del libro. Es la idea, ¿no? Hay el capítulo de repertorio. Acercarse a ¿Sí? ellos, ¿no? Sí, claro. Y respetando, por supuesto, como dijiste, los estilos, porque otra es que no se toca, se hundan teclas. El hundir teclas sin sensibilidad, eso es mecanografía, digo yo, se decía antes. Ahora es, bueno, con el respeto por la mecanografía. Sí, pero, y bueno, pero si no se tiene sensibilidad. También está, por ejemplo, otro aspecto nuevo de esta época es la medicina de las artes. ¿Por qué? Porque cada instrumento y cada profesión, ¿no? Dejando de lado la música, tiene su desgaste. Entonces, la medicina de las artes, yo tuve oportunidad de asistir en la Universidad de Hannover, en Alemania, al Instituto de Medicina de las Artes. Entonces me dieron una entrevista con un pianista médico. Uh-huh. Entonces, estuvimos hablando de qué patologías le aparecen a los pianistas, que uno incluso recurre a algún médico y no saben. Hay médicos que han dicho, bueno, lo que pasa es que no es tan redituable porque no son tantos los que vienen, así que no nos especializamos. Otros se atreven a sugerir que, bueno, esto se arregla quirúrgicamente. Y bueno, ¿y cómo quedó? No lo sé. Claro. Y otros que no saben dar diagnósticos. Y hubo una patología que a fines del siglo pasado afectó a muchos y fue la distonía focal, o sea, unos movimientos involuntarios musculares que fueron investigados mucho tiempo, y hubo grandes pianistas como Leon Fleischer que tuvieron que dejar de tocar y tocar conciertos para la mano izquierda porque se les había arruinado la derecha, y otros compositores, otros músicos, otros intérpretes, hasta que se descubrió cómo solucionar. Bueno, y así, entonces se me dijo en esa entrevista que ellos tenían ahí, y hay en otras partes del mundo, bueno, todo esto que te estoy diciendo está dentro del libro, ¿no? Que para otros instrumentos las patologías y los problemas son diferentes. Claro. Cada instrumento tiene su característica. Y entonces no hay solución aparentemente. Ahora han aparecido algunas instituciones así aquí en Argentina, pero no sé. Pero hay en el mundo, bueno, han proliferado un poco más y hay más sustento en ese sentido, porque si no el intérprete tenía que dejar su carrera porque no le solucionaban el problema.
Nidia, y bueno, sí. Estamos llegando al final de esta interesante entrevista y obviamente tengo muchas ganas de ponerme a hurguetear el libro, y dicho sea de paso, se les recomienda a todos en general que si pueden tener acceso al libro, lo lean, lo disfruten. Así que queremos con Mauricio agradecerte muchísimo que te hayas aventurado a participar de nuestro programa. Y bueno, espero que sigas teniendo toda la actividad profesional que estás teniendo, con presentaciones, componiendo, escribiendo, o sea, siendo realmente útil a ti misma y a la sociedad y a quienes quieran disfrutarlo, ¿no? Bueno, la agradecida soy yo por esta invitación que me han hecho, porque no siempre se da así la cuestión, así que para mí es de gran alegría poder manifestarme e intercambiar ideas así con alguien que tiene también las mismas, los mismos conceptos que uno por haber sido instrumentista también, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación y mucho éxito con tu programa y gracias por lo que haces por la cultura, te lo vuelvo a decir. Bien, gracias a vos y bueno, un abrazo grande y ya nos encontraremos en otro momento para seguir charlando de estos temas que tanto nos apasionan. Sí, cuando quieras, con mucho gusto. Okay. Estoy a la disposición de quien desee. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, hasta pronto. Queridos amigos de Radio En La Mira FM 87.7, hemos llegado así al final de nuestro Salón de los Retratos de hoy, con la grata presencia de la pianista, compositora y pedagoga Nidia Coppice.